Hola de nuevo a todos. Después de haber trabajado en sesiones anteriores el calor, la temperatura y la luz, hoy vamos a abordar el tema de la electricidad. Vamos a empezar comentando algo que seguramente os habrá ocurrido alguna vez en casa o alguien os habrá contado. Seguramente habrás notado alguna vez que cuando te estás peinando con un peine de plástico y lo separas de la cabeza, los cabellos se levantan atraídos por el peine. ¿Por qué crees que se produce este fenómeno? ¿Será que el peine es mágico? O tal vez te ha sucedido lo mismo que ves en el dibujo de la derecha. Si después de frotar un globo lo acercamos al cabello, nos lo ponemos en la cabeza, el pelo es atraído debido a la presencia de cargas eléctricas de distinto tipo. Nos preguntábamos que si será un tema de magia. Pues no, no es un tema de magia, es una cuestión de electricidad. ¿Qué es la electricidad estática? Este efecto no es magia, se debe a un tipo de electricidad que hace que algunos cuerpos se atraigan o se repelan, llamada electricidad estática. La atracción de los cabellos al peinarnos, y también las chispas que se producen en ocasiones cuando nos quitamos un jersey de lana, por ejemplo, suceden porque los cuerpos se electrizan al frotarlos, es decir, manifiestan una propiedad de la materia que se llama carga eléctrica. Cuando los objetos se electrizan, pueden adquirir carga eléctrica positiva o negativa. Sin embargo, los objetos normalmente son neutros, es decir, tienen tantas cargas positivas como negativas. Mirad, antes de seguir avanzando vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, porque estas experiencias de electricidad estática son difíciles de explicar, porque no estamos viendo lo que sucede. Es verdad que nos pueden faltar todavía algunos conocimientos que adquiriremos en próximos cursos sobre la naturaleza atómica de la materia, con sus cargas eléctricas positivas y negativas. Aprenderéis todo el tema de los protones, de los electrones. Aunque eso todavía no lo conocemos, sí que podemos darnos cuenta y comprobar que al frotar dos cuerpos se observa fácilmente que se electrizan y que aparecen unas fuerzas de atracción y de repulsión, porque hay veces que vamos a comprobar con los experimentos que vamos a ver ahora que los cuerpos se pueden atraer o se pueden repeler. Así que insisto que aunque nos faltan algunos conocimientos científicos sobre las cargas eléctricas, los protones y los electrones, sí que podemos comprobar que la electricidad existe porque hay fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Continuamos avanzando. Vamos a ver el comportamiento de los cuerpos frente a la electricidad. Si acercamos dos cuerpos, estos se relacionan de distinta manera según el tipo de carga que hayan adquirido. Los cuerpos que tienen el mismo tipo de carga eléctrica se repelen. Por ejemplo, si inflamos dos globos, los frotamos con un jersey de lana y los acercamos, vemos que se repelen. Este efecto se debe a que con el frotamiento los dos han adquirido la misma carga eléctrica. ¿Veis abajo en el dibujo de la izquierda los dos globos? Los cuerpos que tienen distinto tipo de carga eléctrica se atraen. Así, si frotamos un globo con un jersey de lana, vemos que éste es capaz de atraer pequeñas bolas de Porexpan. Este efecto se debe a que, mediante el frotamiento, el globo ha adquirido carga eléctrica negativa y atrae a las cargas eléctricas de las bolitas. Al ser neutras, tienen los dos tipos de carga eléctrica. Fijaos, no es que los cuerpos se carguen positiva o negativamente exclusivamente. Tenemos que darnos cuenta que todos los cuerpos tienen tantas cargas positivas como negativas. Pero después de frotarlos, por ejemplo, en los experimentos que estamos viendo, resulta que pueden llegar a cargarse más negativamente o más positivamente. Por eso esos efectos de atracción o de repulsión. Vamos a ver otro experimento
con electricidad estática. Lo tenemos en la página siguiente, en el taller de ciencias, y en esta ocasión podemos hacerlo fácilmente en casa si tenemos un bolígrafo o una cuchara y cortamos unos trocitos de papel y, por supuesto, alguna prenda de lana para frotar el bolígrafo. Este experimento lo podéis hacer sencillamente igual que el experimento anterior del peine o de los globos. Fijaos, dice que algunos materiales se cargan con electricidad estática y otros no. Para estudiar el comportamiento de los materiales ante la electricidad, vamos a planificar y realizar varias experiencias. En primer lugar, frotamos un bolígrafo de plástico con lana. Veis el bolígrafo que antes de frotarlo nos dice que es neutro, es decir, como os explicaba ahora mismo, quiere decir que tiene tantas cargas positivas como negativas. Cuando frotamos el bolígrafo con la lana, resulta que ha adquirido más cargas negativas que positivas, por lo que globalmente podemos decir que tiene cargas negativas, pero también tiene las positivas. Estas son las que se han dibujado en el libro, si os fijáis en el dibujo. Bien, pues si acercamos el bolígrafo que hemos frotado en la prenda de lana, que tiene más cargas negativas que positivas, a unos trocitos de papel, vamos a comprobar que el bolígrafo atrae los trocitos de papel. Cuando lo acercamos, las cargas negativas del bolígrafo atraen a las cargas positivas de los trocitos de papel, mientras que las cargas negativas del papel, por supuesto, son repelidas hacia el otro extremo. Si intentamos hacer esto mismo con una cuchara, nos vamos a dar cuenta de que esto no funciona igual. Si frotamos una cuchara de metal con lana y la acercamos a los papelitos, estos no se atraen, no se pegan a la cuchara. ¿Por qué? Pues la explicación la tenemos debajo y es sencilla. Al frotar el bolígrafo hemos dicho que se carga eléctricamente. Pero como el plástico es aislante, las cargas no circulan hacia nuestra mano. Es decir, el bolígrafo permanece cargado y atrae los papelitos. ¿Qué ocurre con la cuchara? Pues ocurre que el metal es un material conductor. Es decir, al frotar la cuchara metálica, la carga eléctrica adquirida circula por ella hasta nuestra mano, con lo que se vuelve a quedar neutra. Por eso no atrae los trocitos de papel. No sé si veis la diferencia. El plástico es aislante y las cargas, cuando nosotros lo cogemos con nuestra mano, las cargas eléctricas no circulan hacia nuestra mano. Sin embargo, la cuchara, que es un material conductor, hace que las cargas eléctricas pasen a nuestra mano y vuelve a quedarse la cuchara neutra. Por eso no atrae los trocitos de papel. Nos pregunta en la actividad 7 si tuviéramos una varilla de vidrio, ¿qué ocurriría si la frotamos con la lana? No os voy a pedir que lo comprobéis porque seguramente no tendréis una varilla de vidrio en casa, pero es fácil hacer la deducción. Ya os digo que al frotar la varilla de vidrio también se electriza porque el vidrio no es conductor, por lo que las cargas se van a quedar en el propio vidrio, es decir, donde hemos frotado, y no van a circular hacia nuestra mano. Así que ya veis que mucho de las cargas eléctricas tienen que ver con que los materiales sean conductores o no sean conductores. Bien, como resumen ahí en el rectángulo de color salmón nos dice que la electricidad estática aparece al frotar determinados objetos entre sí y que las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas. Como os decía antes, os invito a hacer alguno de estos experimentos en casa porque son materiales sencillos y los podéis hacer perfectamente. De tarea vamos a realizar las actividades 8 y 9 en nuestro cuaderno. Un saludo para todos y nos vemos.